Bienvenidas, bienvenidos a este espacio donde hablamos de amor el día de hoy. Tan, 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 tan. Pero antes te recuerdo, estás en tu espacio MPS y ya te estarás preguntando por qué eso del espacio MPS para los que se van uniendo y los que no lo recuerdan. Pues es el espacio M de mirarnos hacia adentro, P de pausando sin culpa y S de sanando con calma. Tu espacio. Te doy la bienvenida, tu anfitriona Sisi te saluda. Y hoy no vengo sola, hoy vengo acompañada porque vamos a hablar del amor. No es para menos, estamos en el mes de febrero, el mes del amor. Pero vamos a hablar del amor real, del que no sale en las películas así como siempre que lo vemos. No, no, no. Este tiene una mezcla de mariposas en el estómago con papeleo. Ya lo entenderás poco a poco. Choques culturales, bastante. Lágrimas, pero seguro que muchas risas. Estoy segura. Hoy tenemos una historia que sé que muchas van a amar, sobre todo mis chicas migrantes que saben que enamorarse fuera de nuestros países es una aventura hermosa, caótica, pero hermosa, intensa totalmente. Hoy vamos a hablar de cómo es enamorarse de un francés y lo vamos a hablar sin filtros, ¿eh? Con mucho romanticismo, pero sin exagerar y con toda la verdad al estilo latino. Claro que sí. Voy a presentarles a mi invitada. Está conmigo hoy Jaira, quien nos va a contar cómo pasó de su país, México, a enamorarse, construir una relación y hasta casarse con un francés. Bienvenida, Jaira, ¿cómo estás? Hola, sí, sí, muchas gracias por invitarme. Me encanta estar aquí. Yo estoy encantada que me hayas aceptado la invitación y qué mejor ocasión que estar conmigo en esta fecha para dar inicio a la temporada. Es mi primera invitada de esta temporada y hablar de un tema tan bonito como es el amor. Bienvenida entonces. Cuéntame, Jaira. Quiero que nos cuentes quién es Jaira, quién es Jaira hoy, dónde estás y quién eres. Claro que sí. Bueno, yo soy Yeira, yo soy mexicana, nacida en la Ciudad de México. Yo hoy vivo en los Alpes del sur de Francia, en las montañas, en un lugar, aquí le llamamos Amo, pero es como un mini pueblitito con muy poquitas personas, muy pocas familias. Y aquí estoy viviendo con mis dos hijos y mi esposo Luc, que es francés. Antes de conocer a tu esposo, a Luc, ¿cómo Ujú. era tu visión del amor? ¿Qué pensabas tú del amor? Mm, Antes de conocer a mi esposo, bueno, yo había tenido un año antes una ruptura amorosa. Uno de mis primeros novios, ya sabes, de esos que, que te casi casi me rompió el corazón. Y entonces yo tenía una idea del amor como dolorosa, dolorosa. Vale. Sí, no. No sabía todavía cómo amarme a mí misma y desde ahí cómo amar a alguien, ¿no? Con ese respeto y con esa luz que ahora ya me permití, ¿no? A mi vida, a mi corazón. Qué bonito. Si tuvieras que describir a los franceses en tres palabras, ¿cuáles serían esas palabras? Viajeros, o sea, a mí mi esposo él fue verdaderamente la primera persona que me hizo curiosear sobre el mundo, como soñar con el mundo, soñar con que el mundo es mucho más grande de lo que yo me imagino y lo que veo al lado de mi casa, en mi vecindario, en mi país, con mi cultura. O sea, yo para mí, viajeros total, o sea, Ok. viajeros. Segunda. La otra palabra sería em, arriesgados. Bueno, digo, yo estoy hablando por mi esposo, ya no sé si es para todos los franceses, pero arriesgado también. ¿Y cuál sería la siguiente? La tercera yo diría muy romántico, muy poético, romántico, em, sensual. Bueno, a mí eso es lo que me, La impresión me, que me tú tienes. inspira. Ajá, la Ajá. impresión que yo tengo. Ujú. Ujú. Bueno, bueno, esto se pone muy interesante. Sí. ¿Tú imaginabas alguna vez que te enamorarías de un extranjero y que te irías lejos de tu país, de tu ciudad?
La verdad que, o sea, hubo un momento en mi vida en el que sí, cuando justamente, no sé, yo siento que algo de mí, algo en mí me llamó a estar fuera de mi país y desde siempre tenía estas ganas de conocer como lo que no me pertenecía, lo que no se parecía a mí y sí, de alguna forma yo siento que sí imaginé con alguien que no era mexicano. Sí, sí, sí. Mm, interesante. Vamos a entrar al momento que cambió la historia, porque ahora nos toca hablar de él, el momento en el que apareció él en tu vida. ¿Dónde y Ujú. cómo se conocieron? Nos conocimos en el Parque México. En la Ciudad de México hay un parque que está en la Condesa. Yo tomaba mis clases de francés por allá y trabajaba y estudiaba también, muy, muy lejos de ahí. O sea que Eh, tú estabas estudiando francés, eso era como, wow. Sí, yo tenía clases de francés desde chiquita. Mis papás me habían inscrito en escuelas trilingües, me dieron esa oportunidad. Para ellos era muy importante aprender idiomas, aunque ellos mismos no habían aprendido inglés o francés. Tuvieron como que se pusieron de acuerdo en inscribirnos siempre a escuelas con idiomas. Y a mí me encantó el idioma francés desde chiquita, me encantaba escuchar Edith Piaf y Wow. escuchar las canciones como famosas, digamos, internacionalmente, Ujú. pero nunca había conocido a un francés en persona. Yo siempre había tenido clases por aquí y por allá. Yo tomaba esa clase de francés y me iba recorriendo el Parque México para comprar unos manguitos y pues al lado del puesto de mangos lo vi con una bicicleta y lo vi hablar, sacar su celular y lo vi hablar en francés, lo escuché hablar en francés y para mí eso fue como, ¿qué? Como, como Pero, el a ver, primer. pero lo entendías, sabías lo que estaba diciendo. Sí, en ese momento, o sea, entendía que no era español y pues yo de chismosa me fui acercando un poco más a escuchar como sus palabras y dije, es francés, pues yo ya había tenido clases, entonces para mí era francés, o sea, era evidente que era francés y le fui a hablar cuando terminó de hablar por teléfono y le dije, O sea, el primer paso aquí lo diste tú. ajá, sí, ahí sí, la verdad que yo en muchas situaciones en nuestra relación, sobre todo en el principio, yo di el paso, como yo me abría esa oportunidad, me abría eso, o sea, para mí era eso lo que me llamaba en mi vida, no sé cómo explicártelo, Ok, pero pero sí. yo acá Ujú, tengo una curiosidad, pero ujú. lo escuchaste y dijiste, ah, mira, yo estudio francés y él habla francés, es un francés, me acerco, Sí. o fue, lo escuchaste, lo miraste y dijiste, qué guapo está y es francés, me acerco. Sobre todo el francés me interesaba mucho como conocer a alguien realmente que hablara francés. Para mí Ajá. había sido sorprendente y cuando lo vi dije le voy a hablar, o sea, le tengo que hablar porque es mi oportunidad para hablar realmente con un francés. Pero cuando yo le dije bonjour, bueno, él se sorprendió y me empezó a contestar en francés y yo ya no entendía nada. O sea, yo estaba súper nerviosa y le dije, no, 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 me puse súper nerviosa, mi corazón iba al 1000 por hora y le dije, no, no, español, español. Y él me dice, ah, sí, español. Y ya empezamos a hablar español. Él, gracias, o sea, yo afortunadamente, eh, pues él habló español perfecto, ¿no? Entonces le entendí, ya con eso pudimos comunicarnos porque yo no era capaz de tener una conversación en francés para nada. Aun cuando tuve clases por aquí y por allá, o sea, no tenía la habilidad de hablar en francés. Perfecto. Ay, qué Ujú, gracioso. Y dime, ¿entendiste en el momento en que ya estaban tratando y todo esto? Me dices que tú eras quien daba, ¿no?, los primeros pasos, pero cuando te ujú. diste cuenta que él te correspondía, tú decías, ¿será que me está correspondiendo o será que yo estoy interpretando? Porque tú sabes que nuestro lado latino, nosotras somos coquetas, pero tú sabes que los franceses, ellos van más lento que caracol, ¿no? A veces, o casi siempre. Dime tú, ¿cómo lo sentiste cuando estaban ya en ese filtreo?
Pues sí, fíjate que yo, por ejemplo, después de ese primer como approach, yo llegué y nos pasamos el celular, nos pasamos nuestro WhatsApp y como él me hablaba de las montañas, él me decía, "Ah, es que yo amo las montañas, yo amo viajar, yo estoy haciendo un tour del mundo en bici y yo, wow, ¿qué onda?" Me voló la mente, ¿no? Y entonces de ahí yo dije, yo, o sea, voy a salir con él, pero no en modo romántico al principio. Yo tenía realmente curiosidad genuina de saber cómo era posible que una persona viajara por el mundo en bici, cómo es, o sea, cómo existe eso de que hay personas que viven en la montaña. Yo siempre, o sea, crecí en una ciudad muy grande y mi realidad era una, ¿no? Yo tenía un camino, una forma de pensar. Una vez que yo di esos primeros pasos para conocer su mundo, conocer un poco más su historia y conocer su cultura, porque nada que ver, ¿no? Con la nuestra, como dices, la latina, Ujú, claro. eh, lo invito a la montaña, a una montaña cerca de la Ciudad de México, al Nevado de Toluca. Subimos la montaña, era la primera montaña que yo subía en mi vida, jamás en mi vida había... Te salió tu lado aventurero. Sí, pues porque tenía un buen de curiosidad. Y cuando regresamos, bueno, yo lo llevé a su casa y cuando me despedí de él en el carro, me intentó dar un beso, ¿no? O sea, luego fue directo al pico y a la boca, así decimos en mexicano. Claro, el piquito. Entonces yo como, ay, no, esto está muy rápido. Y yo, no, como que es nuestra primera cita, como que me vas a dar un beso ahorita. Y pues le quité la boca y ya después seguimos saliendo. Pero fíjate que ahí sí es, yo siento que él fue el coqueto al principio, en ese momento, yo nada más lo quería conocer eh, y ya después salíamos y salíamos y salíamos, pero yo sentía modo amistad porque él siempre que salíamos me decía, yo estoy de viaje, bueno, él era un viaje, estaba en ese momento viajando por el mundo, entonces yo jamás me imaginé que íbamos a tener una relación. O sea, él ya se iba en un mes, ¿no? Desde que yo lo conocí, se quedaba 4 semanas más y se iba a Australia a seguir viajando. Claro. Entonces, para mí yo nunca en mi mente me dije voy a tener una relación con él. Nunca simplemente tenía muchísima curiosidad y, y me interesaba todo lo que decía, todas las historias que él me contaba, todo lo que me compartía era para mí como, ¡ah! Me nutría de aventura, de diversión, o sea, Como si estuvieras mirando una serie de Netflix o leyéndote un buen libro. exacto, exactamente así, como que sabes que es un increíble libro que te deja como tanto y después que tiene un final y que gracias, ¿no? Como... Claro, por el tiempo Sí. compartido. Sí, exacto. Una cosa es gustarse y otra es enamorarse. Tú lo sabes. Cuando tú sabes, uno viene de culturas distintas, uno puede interpretar una cosa y el otro otra cosa. Así que, ¿qué fue lo que tú sentiste que te enamoró de él? Sin duda ese espíritu libre, aventurero, poético, em, todo eso me enamoró de él. O sea, me elevó completamente mi persona, me elevó, me expandió todas mis creencias, me expandió todas mis limitaciones mentales. O sea, pura novedad, me expandió todo. La verdad que desde que lo conocí, como que tuve sueños, muchos grandes sueños que nunca me había permitido. Eh, um, Eso, su espíritu libre, su creatividad. Y, Y cuando él se fue, ustedes y ya sí. sentían algo, me imagino. ¿Qué pasó? Cuando él se fue, Cuéntanos. sí, ya llevábamos un mes saliendo y yo estaba en la universidad y al mismo tiempo trabajaba, ¿no? Entonces tenía poquito tiempo, pero el poco tiempo que tenía yo decía, yo me voy de aquí, de la universidad y yo solo, lo único que quiero es llegar con él y que me cuente más historias y me cuente todo lo que ha vivido en Sudamérica, en Colombia, en Guatemala, en el mar, o sea, yo estaba como, tenía soif de lui, como tenía, Ujú, como sed de él, sí. literalmente. Me encantaba. Y aparte tenía como que una chispa muy de juego, como juguetón. Llegábamos Un a la, picarón.
Ajá, Pica. pícaro, exacto, picarón, y con sus ojitos bien sonrientes, coqueto, no sé, pero eh, lindo, o sea, con una energía muy, muy hermosa. Y cuando se Bueno, fue, cuando él ¿cómo se quedaron? fue, claro, cuando él se fue, bueno, obviamente que la semana que ya sabía que ya se iba a ir, yo le Ajá. dije, bueno, te despido, vámonos al parque. Nos Pero fuimos ustedes al ya eran parque. noviecillos, o sea, ya estaban besitos y Ya nos habíamos dado 2 besos, yo creo. O sea, yo tampoco fui tan fácil en ese sentido de que no, pues tampoco le abrí yo mi corazón. O sea, sí, pero no en modo vamos a tener una relación, porque yo sabía que se iba a qué ir. sé yo, claro. Estaba, como Pero, dicen, mujer precavida vale por dos. Tú ibas exacto, tranquila. claro, pero contenta de compartir tiempo con él, ¿no? Y ya Ujú. cuando se fue, el último día lo pasamos en el parque, donde nos conocimos, en el Parque México. Y nos quedamos súper, súper, súper tarde viendo las estrellas. Nos pusimos en un juego que era como una red de telaraña. Entonces nos acostamos en esa red de telaraña a ver los árboles y las estrellas y solamente platicar y platicar y platicar, que era lo único que hacíamos. Y después lo fui a dejar a su casa, que estaba al lado, la casa de su tía, en ese momento vivía ahí. Lo fui a dejar allá a su casa y no quiso como, nada más nos abrazamos, pero no me quiso besar, yo tampoco, estábamos como tristes, ¿sabes? Me Como, imagino. sí, y entonces se fue, y yo nunca supe, o sea, jamás, jamás me imaginé que lo volvería a ver, pero... Pero, o sea, pero yo sentía, yo dije, es que es él, sí, más sentía la separación, más sentía la distancia, más sentía que ella se iba, más sentía que yo quería que él fuera como mi pareja. Y Para dije, ti, bueno, ajá, para mí. Yo no sé cómo, pero vamos a seguir en contacto y así no lo expresé en ese momento, pero sí lo sentía lo muy, muy sentía. fuerte, ¿no? ¿Cuánto Ujú. tiempo pasó hasta que ustedes se volvieron a ver después? Casi 2 años y cachito. Él todavía viajó un año en Australia, luego se fue a recorrer Asia, Tailandia, Vietnam, todo eso, y después por Europa del Este viajó hasta llegar a Francia, a París. Y todo eso yo creo que un año, casi 2 años. Ujú. Casi 2 años. Y en esos 2 años, ¿tú trataste de olvidarlo? ¿Trataste de verlo solo como un amigo? ¿O al contrario, es como si hubiera metido leña al fuego y la llama se siguió creciendo, ¿no? Pasamos por todo, como en todos los procesos de relaciones a distancia o intentos de relación a distancia, pasas por todo. O sea, yo pasé por todo, los dos pasamos al principio en Australia, era como si nos hubieran separado las parejas de pingüinos, ¿sabes? Estábamos los dos súper tristes, como, ay, pero quiero estar contigo y así, ¿no? Y mandándonos mensajes de mucho, mucho amor y hablándonos todos los días. Cuando él estaba en Australia y yo en México, teníamos nada más 1 hora en el día de hablar, yo creo, porque él estaba totalmente del otro lado del mundo. Y teníamos como 1 o 2 horas realmente para mandarnos mensajitos o marcarnos. Eso fue en Australia. Después se le perdió el celular en algún momento, creo como 2 semanas, y fue súper difícil para mí y también para él porque no Me teníamos imagino. noticias, ¿no? De Uno nada. piensa siempre lo peor también cuando desaparecen Claro, así. claro, claro. Y ya después en Asia, pues te digo, pasamos de todo. Primero sí, mucho amor, el fuego y, ay, sí, no sé qué. Y después, pues van pasando los meses, van pasando los días, o sea, mucha incertidumbre, sí con contacto de mensajes y todo, pero pues yo tenía mi vida como en México, yo seguía construyendo, seguía estudiando, seguía trabajando, seguía construyendo mi vida, ¿no? Ahí en donde pues yo me quedé y él pues seguía viajando, seguía disfrutando, viviendo lo que tenía que descubrir en ese momento y yo entendía perfectamente, ¿no? Pero él te dijo en algún momento de su viaje, de esos 2 años, te dio a entender o te dijo que volvería por ti.
No, jamás, jamás. En ese momento, cuando yo lo vi en presencial las primeras semanas, él me decía, un viajero jamás regresa a Donde, donde fue, ¿no? donde ya Como me estuvo. decía. Entonces yo decía, ok, sí, pues yo disfruto del hoy, disfruto contigo y platicando y demás, ¿no? Y ya cuando empezamos a tener ese contacto de mensaje nada más, no, el primer año no decíamos nos vamos a volver a ver. El segundo año, cuando él estaba en Asia, bueno, él conocía a otras personas y yo también empezaba a conocer a otras personas. Ya llevábamos un año separados. Yo empezaba a abrirme, ¿no? A conocer a Otras personas. oportunidades también, Ah, ¿no? exactamente, en México, él también, pues viviendo su vida, su viaje, ¿no? Y yo también viviendo mi vida, mi viaje, mi viaje interior, porque Claro. cuando él se va de aquí, yo empiezo a viajar a mi interior realmente, como empiezo realmente a decir, wow, o sea, hay todo un mundo allá afuera. Ahora no es mi momento de viajar y de descubrir el mundo, pero sí me quiero descubrir a mí en mi interior, qué es lo que hay allá adentro, qué me encendió tanto él y por qué se me encendió tanto todo. Es por una razón. Entonces empecé a vivir yo mi vida, mi propio viaje interior, mis descubrimientos, todo, todo. Y la verdad que fue increíble. De hecho, ahora hablándolo con él y con la distancia de nuestra historia, nos damos cuenta que esa separación fue tan fructífera para los dos también, porque yo tenía que vivir más cosas, yo tenía que experimentar mi vida, tenía que encontrar mi amor propio, mi amor por la vida, mis límites, todo eso lo tenía que construir antes de realmente tomar la decisión de tener una pareja, un amor sólido, ¿no? Con él. Claro, Y claro. porque con él yo sí quería algo, o sea, de para siempre, o sea, sí fue como, y ya, y pues eso, ahora sí que los dos viajamos, cada quien de forma diferente, eh, y pues eso nos permitió después darnos cuenta que sí, que queríamos intentar algo juntos, ¿no? Presencialmente en un lugar ya fijo. ¿Cómo así que decidieron darse una segunda oportunidad? ¿Quién de los dos? ¿Él vino? ¿O tú dijiste, mira, me voy a Francia a dar un paseo y a conocer? ¿Cómo volvieron a juntarse? Sí, al principio yo decía, quiero imaginar poder ir a Francia a visitarte. En ese momento yo trabajaba muchísimo, y ya casi terminaba mi universidad. Eh, y sí, de repente soñábamos, ah, ok, nos volvemos a ver, nos vamos a Francia, ¿no? Tú te vienes a Francia de vacaciones, nos conocemos un poco más y demás. Entonces, al principio habíamos quedado en eso, pero no. Yo no lo logré, no pude concretar esas grandes vacaciones en mi trabajo en México. En México tenemos muy poquitas vacaciones, bueno, en ese momento tenían muy pocas vacaciones, entonces no lograba encontrar la forma de poder ir nada más de vacaciones a Francia para conocerlo. Entonces, bueno, en este proceso de que, ay, sí tienes mucha esperanza, pero la realidad es otra, ¿no? Entonces hay todo un gap cuando empiezas una relación a distancia para realmente buscar la forma de alinear esas dos realidades. Eso fue lo que nos sucedió al final, casi ya para encontrarnos. Em, pero lo que realmente marcó nuestra segunda oportunidad fue que mi abuelita falleció, él ya estaba por terminar su vuelta al mundo, y todo eso se fue sincronizando, ¿eh? Como que el universo también fue como ahí Obviamente, yo fue soy moviendo fiel creyente de eso. El universo totalmente. confabula y como yo siempre digo, este tipo de historias para mí son como la cocotte minute, tú sabes, la olla a presión. Se Ujú, va cocinando de a poquito, ujú. hasta que ¡boom! Cuando todo tiene que Exacto. estar, el universo hace que estalle. Exactamente, así es, justo así fue. Entonces todo se fue acomodando, mi abuela falleció, para mí mi abuela era como mi segunda mamá, yo vivía con ella, yo estuve sus últimos años también de vida con ella y demás. Luke sabía lo importante que mi abuela era para mí, él cocinó para ella, un día fue a la casa nada más en ese mes que estuvo en México.
Un día fue a la casa a cocinarle unos hermosos, deliciosos platillos franceses y mi abuelita quedó fascinada, ¿no? Y mi abuela pensaba mucho en Luc desde ese día. Solo lo vio una vez, pero desde esa experiencia ella seguía pensando en él, ¿no? Aunque ya llevábamos 2 años casi separados. Y entonces fallece mi abuelita, él estaba a semanas de terminar su vuelta al mundo, la termina y decide, y dice, ¿sabes qué? Yo sé que estás atravesando un momento muy difícil, que muchas cosas se están moviendo en tu vida también, personal, profesional, de todo, pero yo quiero ir a México, voy a comprar un vuelo para regresar a México, voy a estar un mes allá y lo que necesites, aquí estoy para ti. ¿Tú Sin estabas decir, saliendo con alguien más en ese momento? sí, yo en ese momento yo estaba en una relación que, de hecho, justamente eran como dos, para mí yo lo veo así, como había dos caminos, ¿no? Como, o elegía como, para mí la muerte de mi abuela fue un portal de decisión, lo veo así, como ahora con el tiempo, ¿no? Fue un portal de decisión de regresar a mí y de decir, ¿qué es lo que quieres? Como, ¿qué límites te pones? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que hace vibrar tu corazón? ¿Qué es lo que enciende tu corazón? ¿Qué es lo que realmente quieres crear en tu vida? En todos los sentidos, ¿eh? Personal, profesional, amorosa, familiar, vínculos de amistad. Era un portal para reconstruir y tomar las decisiones que tenía que tomar para construir la vida que yo quería, la de mis sueños, la de mi corazón. Eh, y, y entonces todo se alineó para que yo, bueno, claramente que cuando pasan esas situaciones son eh, decisiones difíciles, ¿no? En todo Obviamente, sentido de mi vida claro. fueron decisiones que tuve que tomar. Tuviste que confrontar eh, a ti a- misma, ¿no? Para saber. exacto, Muchas veces no es fácil saber lo que realmente uno quiere, duda, miedos. exactamente, exactamente. Y así fue como lo viví. Ese periodo fue un portal súper duro, súper de muchas sombras, de mucha incertidumbre, de mucho todo. Pero cuando yo lo vi y cuando tomé la decisión como de poner mis límites en todos mis vínculos que yo no quería seguir sosteniendo y que yo no quería, que no era lo que resonaba en mi vida, en mi corazón, en mi todo. Cuando yo decidí poner límites a esos vínculos y decidí verlo cuando él regresó a México, para mí fue como una revelación. Para mí era como realmente ver lo que yo quería para mi vida, ¿no? En materia, como Es como eh, que de pronto esa vuelta también te trajo la claridad que en ese momento necesitabas para decidir. sí, totalmente, totalmente, totalmente. ¿Y no Y dudaste o dudaste cuando ya estuvo ahí, tenías tú una pareja? ¿Hubieron dudas donde decías, ¿a dónde voy a ir con cuando él yo si lo vi, no dudé. acepto? No, cuando Ah, cuando yo lo vi no dudé porque no, 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 no dudé para nada. Cuando yo todo tu lo vi, ser se concentró y lo sentiste sí, ahí. sí, lo sentí. Yo dije sí, y sobre todo que lo pactamos, o sea, lo vimos como juntos nos vimos y dijimos, es que es inevitable, o sea, no, sabes, como no hay otro camino, pues es tan evidente que sabes que esto Estar nos vuelve a juntos. unir por una razón y porque queremos estar juntos, ¿no? Y Ujú. los dos nos lo hablamos, nos lo acordamos, lo lloramos, o sea, todo, 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 ¿no? Y fue súper bonito, fue hermoso, 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 En ese porque momento es entonces cuando tú sentiste que estabas enamorada de él. claro, claro, y desde siempre, desde siempre, o sea, yo solamente pensaba, el primer año cuando él estaba en Australia, yo solo pensaba en él, yo solo quería estar con él, o sea, quería saber sus historias, no, o sea, de verdad, lo quería en mi vida. Em, Después, cuando tienes relación a distancia,
el exterior, ¿no? Tu círculo social que te ve todos los días y que te dice, ay, pero ¿cómo es posible? Que ¿cómo lo vas a esperar? Tienes que vivir tu vida, que no sé cuánto. Entonces, muchas, hay muchos elementos en tu exterior que te hacen dudar de lo que realmente tú quieres, ¿no? Y con quién quieres crear un vínculo. Ujú, Y si te dejas ir por todo ese contexto social o esos elementos exteriores a ti, le das el poder al exterior y no te apropias de tu interior, de tu corazón. ujú. Y el último año separados fue eso lo que aprendí, ¿no? Que yo le di tanto poder al exterior, al bueno, sí, pues no, ¿cómo lo voy a esperar? Bueno, sí, pues ya llevo un año soltera, ¿cómo voy a estar así? No, pues sí, tengo que estar en una relación y entonces empiezas como a nutrir lo que no quieres, pero no por decisión propia, sino Porque la bola te obliga, como que sigue Ajá, rodando y te jalan con ella. y también tú no eres capaz de poner tus límites, ¿no? Y de decidir cuando te Claro. apropias de tu decisión y de tu madurez y de tu persona, decides por ti, no por los demás, ¿no? Y eso yo lo entendí. El segundo año yo creé una bola de indecisión, hice tan grande, tomé decisiones que no me pertenecían, que las tomé pensando en el exterior y no en mí. Pero es Eh, parte de, si lo ves sí, con la diferencia de tiempo, con la distancia, todas esas malas decisiones, por decirlo así, o esas decisiones que no eran nuestras, no, nos vuelven las personas que somos hoy y nos llevan al camino donde estamos hoy. claro, ¿No lo crees totalmente. así? Sí, totalmente. Y lo agradezco tanto y lo disfruté también, o sea, era parte de mi historia, era parte de Claro, mi proceso, de mi pasaje y eso me hizo la persona que soy hoy totalmente. exacto. Y agradezco con todo mi corazón todo eso y cuando volví a verlo agradecí también como todo lo pues fue súper duro ese momento de verdad, ese portal de la muerte, de romper con una relación, de volver a mí, fue súper, súper, súper duro. Ustedes estando ya juntos, ya habiendo aceptado su amor, que están enamorados, ¿en qué momento de la relación que tenían tú decidiste emigrar, dejar tu país? Una vez que nos vimos y decidimos empezar una relación presencial, ya físicamente, juntos. Y dijimos, bueno, hay varias opciones. Podemos intentar hacer la Working Holiday Visa en diferentes países. Bueno, yo o en Canadá o en Francia o en Nueva Zelanda. Y finalmente nada de esos planes me funcionó. Ujú, Entonces, todavía yo creo que 6 meses más, él ya se había regresado a París, a las montañas, y yo estaba en un momento de desesperación porque ya dábamos otra vez 6 meses separados. claro, Y yo decía, es que las visas me las rechazaron todas, las 3 visas las que que pedí, me las solicitaste. rechazaron. Wow. Ajá, exacto. Y entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a jugar otra vez la carta de la estudiante. Yo ya había terminado mi universidad Sí. y encontré, de verdad, eso también fue mucha sincronía y diosidencia, porque encontré en LinkedIn un programa que se llamaba ME310, era un programa de innovación, de diseño e innovación en París. Y yo dije, bueno, pues a ver, voy a aplicar, pero era como requisito hablar francés casi perfecto, ¿no? Porque eran proyectos en donde trabajabas tú la mitad del tiempo con una empresa y la mitad del tiempo tú estudiabas la maestría o el programa. Ajá. Entonces yo dije, bueno, me voy a lanzar, voy a aplicar para este programa, aunque me arriesgo porque no hablo francés como yo quisiera y demás, ¿no? Ya tenía unas bases, pero era como, Pero ya pues estabas dispuesta a todo. Decías, sí, me ya estaba arriesgo porque dispuesta. me arriesgo.
exacto. Yo dije, me arriesgo porque me arriesgo. Entonces, yo apliqué, pasé todos los filtros del programa y me dieron una beca para irme a París a estudiar un año en el 2018. Me imagino cómo habrán estado de felices cuando recibiste la noticia. Ay, sí, sí, feliz, pero así yo no cabía. Ya te veo Y haciendo tus maletas en ese mismo momento, diciendo, ¿dónde sí, está mi ticket de avión que me voy? sí, totalmente. Totalmente, y mi esposo también súper contento, pero bueno, igual mis papás estaban muy sorprendidos porque yo pues recién había perdido a mi abuelita, o sea, todo había pasado muy rápido en ese momento. Y mis papás sí estaban sorprendidos, ¿no? Sí decían como, ¿qué onda? De un momento para el otro te vas a ir a París, pero ¿de dónde salió? Y así, y yo lo único que quería era simplemente estar con él, como salir de mi país y realmente darme la oportunidad de vivir esa relación presencialmente y agarrar esa oportunidad, porque ya no estaba para esperar más meses, más tiempo. Y Tuviste, todo se alineó. Y lo hice que se alineara. O sea, querer es poder. totalmente, totalmente. ¿Tuviste miedo en algún momento de que la relación no funcionara? Ya que, no, fíjate, que no. Cuando yo llegué a París, yo dije, esto, o sea, si atravesamos tanto tiempo separados y todos esos desafíos que tuvimos para estar presencialmente juntos, los trascendimos. Pues es porque esto es lo que, o sea, es lo que decidimos, pues esto es lo que yo decido de corazón, esto es lo que él decide de corazón, está conmigo y no tuve miedo de que no funcionara. O sea, yo estaba con la energía totalmente alineada al lo amo, al amor que yo sentía, pues, o sea, no me dejé habitar miedo en ese momento porque de verdad, yo cuando lo vi el primer día en París, o sea, yo dije, aquí estoy en casa, o sea, me sentía Wow, amada, me sentía una, totalmente una aceptada, revelación total para ti. sí, esperada, como, ay no, hermoso, fue hermoso. Entonces no sentí ese miedo de que no funcionaran las cosas. Cuando uno, esa transición de tu país a venir a Francia, porque una cosa era que ustedes se conocían estando en tu país, pero cuando viniste aquí, en el entorno ya diferente, ¿tú sientes que tu relación cambió? Sí. Ahí sí, cuando ya empiezas a vivir la cultura, conocer como, sí, ya era una relación realmente presencial, como ya era realmente conocernos como así, tal cual somos, ¿no? Hubo, me imagino, los choques culturales. Claramente, sí. Los choques culturales yo creo que los empezamos a vivir mucho. Bueno, fíjate, no, sí, sí hubo un momento al principio. En México somos muy de que si vas a una fiesta, pues estás con tu pareja, ¿no? Si vas a una fiesta al departamento de alguien de tus amigos, pues estás con tu pareja, te sientas con tu pareja, estás fingiendo con tu pareja, o sea, como es mucho de estar como pingüinitos, sardinas pegaditos. Eh, y cuando yo llegaba a las fiestas con sus amigos, bueno, todos me recibieron súper bien, fue hermoso, pero había momentos en los que de repente yo llegaba me acuerdo en dos situaciones, ¿no? Que fui con él a una fiesta en un departamento y de repente se desapareció y estaba con sus amigos y yo estaba así como que, bueno, pues ya. ¿Qué onda? O sea, yo no estoy aquí como que, yo no soy un cero a la izquierda, yo soy tu pareja y de hecho la segunda vez, me acuerdo, la primera vez pasó así y como que no lo verbalicé y la segunda vez que volvió a pasar de esa forma, yo llegué con él y le dije, a ver, yo soy tu pareja, para mí, no sé cómo tú ves una relación, pero para mí esto es así, o sea, yo estoy en una fiesta, tú me invitas con tus amigos, me encanta platicar con tus amigas y tus amigos, pero yo vengo contigo y para mí es importante estar, pues, estar contigo y si no estás Ujú. conmigo, pues saber en dónde estás, ¿no? También como que fui muy clara en ese sentido.
Y ya él como que dijo, ay, sí, sí es cierto, no lo veía así, ¿no? Y luego en Cierto. Francia, en Francia también las cenas familiares o hay algunas cenas formales, no sé si dependa de las familias, pero algunos tienden a sentarse no al lado de su pareja, sino, ok, si te sientas al lado de mi hermano o al lado de mi papá, pero no al lado de tu pareja. O sea, era como para hablar, para conocer a otras personas. Bueno, a mí me tocó en ese sentido eso, Ujú. o para ser la invitada de la familia. Hay cosas que se hacen de forma diferente. Y wow, qué divertido también poder tener al lado al suegro y decir, ay, cómo está, o sea, como conocerlo más, ¿no? Platicar más con él y demás. Eso ya después lo tomé un poco más calmada, pero sí, siempre, o sea, siempre que terminábamos una reunión o lo que sea, siempre hacíamos un debrief en la noche, ¿no? Siempre hablaba y yo, oye, pero ¿por qué esto? Y pero ¿por qué el otro? Pero realmente con curiosidad, ¿no? Sin como, sin juzgar esa diferencia, sino realmente como curiosidad de por qué son las cosas como son, ¿no? Cómo funcionan así. ¿Hay Y ahora alguna, ya hay alguna cosa que te pareció súper raro o difícil de entender dentro de la cultura francesa cuando llegaste? fíjate, eso también es una gran diferencia entre los dos. Yo soy de una familia súper popular mexicana, o sea, yo viví en México toda mi vida en un barrio muy, muy popular. Eh, sí tuvimos una educación, digamos, muy buena, gracias al esfuerzo de mis papás, pero yo vengo o sea, literal, yo vengo de barrio. Sí. Y mi esposo en Francia viene de una familia aristocrática como con unas tradiciones muy católicas, pues otra realidad completamente diferente. Y o sea, yo siempre fui de aprender muy rápido, ¿no? Como ahí en México decimos, ahí donde fueres, haz lo que ¿Qué vieres, quieres? ¿no? Como Ujú. allá donde vas, haz como hacen, ¿no? Y Exacto. entonces a mí me costaba, o sea, todas las maneras, ¿no? Le manière, como las maneras de ser a la francesa, como detallista, delicada, como y yo no vengo de ese bagaje, ¿no? De esa cultura, no lo aprendí. eh, entonces, a veces me costaba trabajo, ¿no? Eso, como que yo decía, ay, ok, tengo que portarme de esta forma o hablar de esta forma o en la mesa tiene que ser así, tengo que ser un poco más discreta, no sé, eso me costó un poco más, un poco de trabajo al principio. No al principio, más bien ya cuando ya conocía más a la familia y la cultura como de acá, como que no sé, tal vez me empezaba a comparar mucho mi bagaje cultural y de dónde vengo con cómo me fui desarrollando en Francia, ¿no? Al pasar el tiempo. Exacto, entiendo. ¿Y tú Ujú. piensas que afectó tu identidad como mujer latina, esto de haber emigrado? Sí, sí, o sea, sí la cambió, como complementó mi identidad, no lo vería como Mm. una afección, siendo como complementó mi persona, me aportó otras cosas que no sabía que existían y se volvieron parte de mí. Y eso me encanta. Bueno, eso Ujú. siento que me nutre mucho y después tuve un momento también en donde regresé a mí, ¿no? Un momento ya cuando me volví mamá en donde ya me había camaleonizado mucho o mimetizado mucho con este bagaje cultural, con este nueva forma de vivir. Y cuando tengo a mi nena y mi nena empieza a crecer y empieza a ir a la escuela y deja de hablar español o cosas así, ya empiezo yo o sea, como que volví a hacer otro proceso, ¿no? Entré en otro proceso de reapropiarme de mi identidad, de mis raíces, de dónde vengo, ¿no? De quién soy también, que digamos que puse un poquito de lado para adaptarme a ese nuevo contexto. Ujú, ujú. Y Y ahora ya no, ahora ya le decimos en México, ya es ay, ¿cómo se llama? Ahora sí como que ya es de tocho morocho, o sea, ya tengo de todo por todas partes y también hasta mi familia francesa ya sabe mis maneras, o sea, ya sabe. ya te ¿Eh? integraste. Exacto, ya pongo yo también mi salsita en
en el comal, o sea, yo ya estoy ahí bien. La fusión de las familias Exacto, ya es una multiculturales. fusión. Exacto, ya es Exacto. una fusión. Y Ujú. y es que a veces creemos, ¿no? Que emigrar por amor es muy romántico y todo, pero hay mucho crecimiento personal y mucho desafío personal, ¿no lo crees? Sí, muchísimo, sí, muchísimo. En tantos sentidos hay un desafío muy grande y es de ahí de donde yo siento que es súper importante regresar a tu decisión de crear, a tu decisión de amar, a tu decisión. Porque sí, porque más avanza el tiempo, más ves, como que más eres consciente de todas esas diferencias, pero al mismo tiempo más puedes elegir integrarlas, no como una diferencia, sino realmente como un poder, ¿no? Ujú. Em, y sí, es desafiante, es súper desafiante. Eh, y también cuando crías hijos biculturales, súper desafiante, ¿no? Poner también tu parte en el nidito, ¿no? De la familia. Claro, mantener Eh, vivo ese lado que está exacto. ausente y que tú tienes que, es Sí, como una exacto, obligación. porque exacto, tú debes vivirlo también. O sea, yo, por ejemplo, cuando hablan demasiado francés, ¿no? Yo ya llevo acá 5 años, mi nena tiene 4. Em, y hay veces que llego y en la casa solamente hablan francés entre ellos y yo ya llego al final del día. Hay días en donde digo, quiero que hablen en español, hagamos todos un esfuerzo para hablar todos en español, ¿no? Esa es una de las cosas que ahora me están moviendo en mi identidad también, ¿no? Como a ver, sí, ya llevamos acá 4 años, pero en cualquier momento nos vamos otra vez a vivir a México o a viajar a México, entonces hay que integrarnos, ¿no? Siempre en nuestra familia tenemos dos identidades, dos culturas, pero, o sea, respetemos esos espacios también, ¿no? Para Claro. poder hablar en español y compartir de otra forma, ¿no? No sé si a ti te pasa, pero a mí algo que me suele pasar mucho es que hay días donde mi cerebro no quiere entender nada que sea en francés y yo Exacto, hablo con mis hijos y les digo, por favor, hoy día necesitamos un descanso de francés. claro. Sí, Solo sí, sí. español. Sí, totalmente, totalmente. A mí me pasa igual. Dime una cosa, ya cuando ustedes ya se encontraron y todo, ¿cómo fue esa pedida de mano? ¿Fue esperada? ¿Fue sorpresiva? Cuéntame, cuéntame. Ay, sí, me encanta. Este, fíjate, él, bueno, ya se había ido, nos habíamos separado por 6 meses. Estuve haciendo mi maestría. Yo pedí permiso en mi trabajo en México para hacer mi maestría en París. Me dieron permiso, así que yo estudiaba y trabajaba para México en la noche, madrugada casi, a veces hasta las 2 de la mañana. Y después termina mi maestría y bueno, se acaba mi visa y pues ya tenía que regresarme a México. En ese momento fue pandemia, eh, pero en pandemia decidimos irnos a Grecia a hacer un voluntariado juntos pues para viajar, para un poco como, Vivir ¿no? aventuras Sí, juntos. para vivir la aventura. Entonces nos fuimos a Grecia. Y después de en Grecia, cuando yo regresé a París, me dijeron, ya su visa ya no está, ya se tiene que ir a su país. Y entonces ahí mismo compramos boleto para México y yo creo que en una semana ya me había regresado, ¿no? Entonces todo pasó muy rápido. Regresé a México así un poquito con el corazón apachurrado, Ay, pero me imagino. sí, no, no, pero sabiendo que, o sea, que ya llevamos un año juntos, ya habíamos creado un buen ¿sabes? Ya éramos una relación totalmente, o sea, yo en ese momento ya me veía súper sólida con él. Entonces yo dije, bueno, me regreso a México, pero vamos a encontrar la forma de volver a estar juntos, ¿no? Pero tú en el fondo deseabas que él te pida el matrimonio. ¿Tú te imaginabas? ¿Ya lo habían hablado? Fíjate, en Grecia no hablábamos de matrimonio, pero en Grecia él quería ya construir una familia. Y yo me acuerdo, yo el Es un buen primer, avance, es un buen avance. sí, claro. Yo me acuerdo cuando yo lo conocí en México, yo ya tenía este speech con las personas que yo conocía, los hombres que yo conocía. Yo ya sabía lo que quería. En mi vida yo quería una familia, ¿no? O sea, tal vez no tenía tan clara si me quería casar o no, pero yo quería una familia y construir algo con alguien, ¿no?
Entonces yo siempre que veía a alguien, si lo veía, siempre lo compartía desde ahí, ¿no? Y cuando yo lo conocí, yo le dije, esta soy yo, soy Jaira, bla, 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 nos vamos a conocer. Yo lo único que te quiero compartir es que a mí me encantaría tener una familia grande y que no sé qué. Yo en ese momento decía ese speech. Entonces, con eso, yo hacía mi filtro casi, casi de que, pues, si no quieren, pues, adiós, ¿no? Yo no voy a estar perdiendo mi tiempo. Y, Guerra avisada no mata gente, ya saben lo que exacto, hay. exacto. Y entonces él dijo, sí, sí, yo vengo de una gran familia, a mí me encantaría tener hijos. Bueno, ahí se quedó. Y cuando ya teníamos una relación de un año y estábamos en Grecia, ahí él me sacó como esas ganas. Yo había cuidado en el voluntariado a un chiquito Otto de 2 años y lo cuidábamos juntos. Haz de cuenta que en la mañana yo le preparaba actividades al niño, nos fuimos a una isla desierta con unos ingleses que vivían y que tenían una casa en medio de la nada en una isla Wow. y tenían un bebé de 2 años. Entonces ellos proponían asilo, digamos que proponían una recámara a personas que vinieran a ayudarles con su chiquito en la mañana y limpiaran el jardín y bueno, hicieran proyectos, ¿no? Para la casa. Entonces, yo cuidaba en la mañana al chiquito y él en la tarde hacía cosas en el jardín y bueno, estábamos juntos viviendo un sueño griego hermoso. Y entonces ahí como cuidamos, o sea, yo estaba enamorada de cuidar al niño, ¿no? Estaba como, ay, no, me encanta y proponiéndole actividades en el mar y todo. Y él también, ¿no? Yo lo vi como ser súper sensible con un chiquito de 2 años, aprender de él, o sea, y yo me reencontra, enamoré, plus, ¿no? O sea, yo dije, Dios mío, ya lo vi de papá y así. Terminamos el voluntariado en Grecia y tenemos una última semana en Grecia solamente juntos en una cabañita, él y yo, y ahí él me dice, y si nos embarazamos? Así me dijo, ¿y si comenzamos nuestra familia esta semana? Y yo como, ¿qué? Yo ya sabía que ya me iba a ir a México, ¿no? Ya sabía que iba a regresar. Espérate que si me mandas con paquete en mi país, tú no Oye, sabes sí. cómo reaccionan los padres allá. Y yo dije, no, no me va a mandar con paquete este, o sea, la loco. Y Mi entonces yo padre es dije, capaz de pasar el Atlántico y venir hasta aquí por ti. claro, y entonces yo dije, no, o sea, no me va a mandar empaquetada. Entonces yo le dije, o sea, sí quiero, obviamente, me encanta que me lo propongas porque yo quiero tener una familia contigo, pero regresemos a México, o sea, regreso a México, tú regresas a México y volvemos a tejer cosas juntos y vemos cómo hacer para ya vivir juntos, ¿no? O sea Para que, realmente pero ya. no se veían viviendo en México, era como que vamos a México para regresar a Francia. Exactamente. Sí, Vale. no nos veíamos viviendo en México en ese momento. Bueno, Ujú. entonces yo regreso a México otros 4 meses, creo, no, 3 meses, se quedó todavía trabajando en París y cuando regresó a México fue en diciembre, para finales de año. Ahí conoció a mi familia por primera vez. Imagínate, yo ya llevaba un año en París y mis papás todavía no lo conocían. Yo ya llevaba un año ahí imaginándome, yo ya decía, yo ya voy a crear mi familia con este hombre, es el hombre de mi vida. O sea, estoy totalmente segura. Y mis papás todavía no lo conocían, mis hermanos todavía no lo conocían, nadie de mi familia, ni de mis amigos, ni nadie lo conocía. Yo ya llevaba un año fuera de mi país. Cuando regreso, bueno, él regresa para fin de año y pues conoce a mi familia, ¿no? Y pues se pusieron una peda el fin de año, mi papá le dio mezcal y tequila para recibirlo, estábamos Es que me conozco ese cuento que estás contando. Es ay como no, que los borrachos dicen la verdad, emborráchenlo. te lo juro, y yo, ay Dios mío, apenas, o sea, ya apenas llegó, va a conocer a todos y va a conocer hasta de todo, ¿no? O sea, todos. Y ¿Qué tal recibimiento, pues? ay no, fue muy chistoso. Y ya después, y ya, y entonces conoció más a mi familia, la verdad que se llevaron súper bien y eso fue diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 4 meses después, él se quedaba 6 meses porque los franceses ves que tienen 6 meses, pueden estar 6 meses afuera, ¿no? De su país, Sí. bueno, en México en ese caso. Entonces él se quedaba 6 meses y me decía, bueno, pues ya después en estos 6 meses nos regresamos a Francia. Y yo, ok, sí, pero o sea, ¿cómo? Si yo ya no tengo, o sea, yo estaba así como de que, ok, Espera. sí. Aquí me acaba de entrar una duda. Yo, pura curiosa, si vamos contando la telenovela latina. Sí, sí, sí. ¿Tus padres
le dejaban que él se quede a dormir contigo es cuando ya llegó a México o estaban cada uno en la casa del de su tía, tú en tu casa de tu padre? Porque en Francia me imagino que ustedes ya vivían juntos. Sí, ya vivíamos juntos en Pero cuando Francia. regresaron a México, ¿cómo fueron las cosas? Pues ahí sí, cuando regresamos a México, fíjate que mis papás pues estaban como que tan agradecidos con él de que pues yo desde el principio que llegué a Francia me quedé en los departamentos de su familia, en la casa, cuando fue el COVID me quedé en la casa de su familia de campo con él, o sea, en todo momento yo nunca, o sea, yo siempre tuve un techo, nunca me tuve que preocupar por, o sea, yo nunca atravesé esos problemas de buscar un logement, de buscar fue realmente llegar a casa, pues para mí fue llegar a casa desde el día uno, en Ajá. París, en Entonces, Dorset. por Entonces eso mis tus papás papás, estaban como, mis papás, o sea, sí, digamos que fueron súper condescendientes en ese sentido, porque ya habíamos atravesado cosas, pues, el COVID y todo, para ellos mis papás fue como, gracias, Luke, o sea, jamás en la vida, gracias a tu familia es nuestra familia ya, o sea, ni siquiera estábamos casados y mis papás ya decían, o sea, ya lo habían wow. adoptado, Sí, bautizado, todo. exacto, ya lo habían adoptado, bautizado, ya para ellos ya era, ya, o sea, ¿qué más prueba de amor no sé, que esa, ¿no? Sí, Literalmente yo estaba sí. con mi familia francesa desde el día uno, desde el principio. Entonces fue muy, muy hermoso y cuando él fue a México por primera vez, pues lo recibieron de la misma forma, ¿no? Y claramente que tuvimos una cena, mi esposo me dijo, oye, me encantaría hacerles una cena, prepararles como solamente a tus papás en su casa para agradecerles y para decirles que esto es en serio y que yo no soy como un noviecito que ya en un momento a otro se va a ir y te va a dejar. O sea, yo quiero como, no me pidió en esa cena, pero sí como que sentó las bases de formalidad, ¿no? Como yo soy Luke, yo vengo de esta familia. Ustedes no me conocen físicamente, pero yo para mí, o sea, su hija es mi amor, como yo, ¿sabes? Y entonces mis papás, uff, o sea, como que eso fue como que, Ay, qué lindo. y entonces ya pasaban los meses, ya estaban transcurriendo, ya llevaba el 4 meses en México, este, ¿y qué fue? Y entonces él me decía, bueno, pues ya nos vamos a París después, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo quiero vivir en las montañas. Él me decía así, ¿no? Como, y yo, ok, pero a ver, pues sí, pero yo trabajo todavía en México, yo trabajaba en ese momento, seguía trabajando con el mismo empleador que tenía cuando me fui a mi maestría. Em, y entonces yo decía, pues yo sigo trabajando para esta empresa, que me dieron tanta oportunidad, no sé cómo va a reaccionar cuando vuelva a decir que ya me voy. O sea, tenemos que tener un plan más como concreto y así, ¿no? Y entonces yo le dije como, ahora sí que puse otra vez mi límite, ¿no? Y me di cuenta que ya cuando tú pones tu límite y lo comunicas, como que todo fluye también hacia que, o sea, yo le dije, a ver, yo te amo, yo quiero una vida contigo, pero mi límite es este, o sea, yo no puedo como irme otra vez a Francia sin tener como nada certero en ese sentido, ¿no? Claro, Yo no porque sé. y saliendo y viniendo, pues no, Exactamente, o sea, yo no no voy a estar encajaba, ¿no? manteniendo, o sea, los dos nos amamos, ¿qué? Y entonces en ese momento él ya sabía que me iba a pedir la mano, que me iba a pedir ser su esposa, pero yo no sabía. Este, pero tampoco él me decía, sí te voy a pedir, o sea, no me Es decía que le como, ibas a malograr la sorpresa. exactamente. Y entonces, y bueno, tuvimos esa plática y iba a ser el cumpleaños, no, ¿cuándo fue? En abril me pidió. Entonces me dijo, oye, vamos a planear un viaje a Mazunte, a Oaxaca, vámonos y bla, 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 ¿no? Porque íbamos a estar un mes allá, creo. No es cierto, no fue Mazunte, Ujú, en San Pancho, en Nayarit. Entonces, vámonos un mes para allá, voy a rentar una casa, vámonos juntos, nos damos un momento antes de que yo me vaya a Francia y así solamente los dos. Y entonces nos vamos y antes de irnos, él organiza en mi casa con toda mi familia mexicana, organiza una crepe party, una fiesta de wow. crepes.
Y entonces les cocina a todos, literal, a todos les cocinó como crepas saladas, crepas dulces, con Nutella, con plátano, con fresa, con chocolate, con coco, con no sé qué, ¿no? Entonces le hizo un salad bar de puras crepas y todos estaban felices, felices. Y en ese momento, en un momento, él se fue con mi papá en un momento de toda esa fiesta de crepas, y lo lleva al cuarto, a la cantina, tenía una cantina de mi papá, a la cantina por un chupito de mezcal. Y ahí, bueno, yo nada más los veo a los dos irse y yo dije, ah, pues bueno, ya van a regresar. Y cuando regresan, mi papá estaba súper diferente, como con brillos en los ojos, hermoso, ¿no? Y ya después yo supe que se lo llevó por un chupito de mezcal para pedir mi mano solo a él, ¿no? Y decirle, Ah, yo me voy a ir a Nayarit con su hija un mes y le voy a pedir su mano, pero quiero pedirle permiso a usted primero, su hija el es la... sueño hecho realidad para un Ay, no padre, sé, y yo, Dios para un padre mío, latino sobre todo. ay, no sé. Y ya con un chupito de mezcal le pidió a mi papá y mi papá dijo que sí. Ay, no, fue muy hermoso. Me Me dijo, pero bueno, imagino. es una sorpresa. Y ya que nos fuimos a Nayarit, pues nos metimos a clases de surf, empezamos, fue muy hermoso. Ese mes fue, wow, hermoso, ¿Y hermoso, hermoso. cuándo fue el anillo? ¿Cómo Y cuando fue? me Cuéntanos pidió, todo. haz de cuenta que llegamos la primera semana y encontramos un super restaurante hermoso mexicano, oaxaqueño. Entonces, una de las primeras citas que tuvimos allá fue en ese restaurante y la última cita que tuvimos fue también en ese restaurante. Eh, Llegó y me dice, encontramos en la bahía, se cuenta que estaba la playa completa y había hasta el final unas rocas, un rinconcito de puras rocas en donde llegaban las olas y pegaban las olas súper fuerte y te llegaba la espumita. En esas rocas había como no era una islita, pero era literalmente nada más un metrito, un metro y medio de puro plano en esa montañita de rocas, un metro y medio de puro plano, y ahí nos sentamos con una bocina. Fuimos a comprar al Oxxo una botella de vino, y con la bocina nos fuimos escuchando música hasta llegar. Siempre íbamos ahí a ese rinconcito. Y entonces, ya el último, creo que fue para la semana 2 o la semana 3 que estábamos allá, me dijo, vámonos a nuestro lugarcito, a nuestro rincón. Sí, pues nos fuimos. Y ahí en el atardecer, pues bueno, las olas así pegaban súper fuertes en las rocas. Empezamos a bailar un poco de reggae. Y después con nuestra botella de vino que ya casi estaba terminada, y empezamos a bailar y en una de esas me agarra de la mano, me da la vuelta se pone en, ¿cómo se dice? En De cuclillas, rodillas. de rodillas y me saca y me saca una cajita y me saca un anillo de esmeralda. A mí mi color favorito es el verde esmeralda. Entonces me Oh, saca el anillo de esmeralda y yo, ay, Dios mío. Y yo como estaba tan feliz, o sea, estaba tan feliz, dije, no lo puedo, o sea, lo podía creer porque estaba, pues para mí era evidente que viviéndolo, iba a claro. pasar. Y ya, y fue hermoso, o sea, me dio mi anillo, nos abrazamos, seguimos bailando, vimos el atardecer, terminó el sol, nos quedamos ahí, y bueno, puro amor, 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 amor en ese mini cachito, y ya después nos regresamos a casa, bueno, a la casa que estábamos rentando, y, y concebimos a nuestra bebé. Ay, Para cerrar con broche de oro, para dejémoslo cerrar claro. con broche de oro, sí, y quedé embarazada en ese viaje, fue impactante. Y todo fue tan rápido en nuestra relación, todo fue tan, Todo o sea, encajó, estaban todo hechos para encajó. estar juntos. Realmente Claro, eso es lo que uno siente cuando cuentas tu historia. claro. Pero bueno, también habíamos atravesado tanto, 2 años de distancia, o sea, con Exacto. todas las dudas, con todos los miedos, con toda la incertidumbre. Pero al final o sea, al final nos elegimos y seguimos aquí y pues, ay, no, sí, no, a mí me encanta, Qué me hermosa encantaría historia. escribir, ay, sí, no, me Pues encantaría. es digna de un libro, Ay, definitivamente, Jaira. sí, Si ay. tuvieras que resumir tu historia de amor en una frase, cuéntame, ¿cuál sería esa frase?
Fíjate, esa frase la pusimos en nuestra boda, diseña una vida que ames. Nosotros cuando nos casamos salimos en una bici juntos para nuestra entrada de baile, en una bici juntos, en una tándem de dos plazas. Qué Y original. ¿Se para casaron en Francia, en México? En México hicimos la fiesta, en la casa de su tía. Ves, fíjate, cuando él llegó a México, cuando terminó de hacer su viaje desde Sudamérica hasta México, él llegó a la Condesa, cerca de ese parque vivía su tía, Ah, ok. y su tía los alojó un mes antes de irse a Australia. Entonces, Y se casaron ahí, en esa esa misma. tía, no, esa tía tenía una casa, un gran terreno en Malinalco, en un lugar muy mágico, muy místico, como a 2 horas de la Ciudad de México, 2 horas y media. Hermoso, hermoso, hermoso. Y ella, cuando le dijimos que nos íbamos a casar, nos propuso casarnos en su casa de Malinalco, ¿no? Y fue hermosísimo, o sea, fue wow, fue Oh. hermoso, muy como nuestra historia tenía que, o sea, nuestra boda tenía que ser ahí porque Mariemé lo alojó a él, Mariemé, su tía, ella fue la que le dijo, pues sálganse al parque a conocer personas, o sea, El destino la utilizó como un claro. instrumento para que se cruzara en tu camino. Qué mágico. Claro, ay no, no, fue muy hermoso. Y pues sí, ya nos casamos allá en México y ay no, me encantó. Ay, Llegamos a una parte importante porque tú sabes que la mayoría de mi audiencia, y a quien yo le agradezco muchísimo que me acompañan en cada episodio que sale al aire, online, son mujeres que han migrado y también sé que muchas son mujeres. ¿Qué consejo le darías a una mujer que está enamorada de un extranjero y que de pronto está a punto de migrar por amor? yo sí les diría, aviéntate porque, o sea, salta, como que da ese salto y con todo y esos miedos o incertidumbres o dudas que tengas, em, lo menos que puedas compartir a tu exterior, porque hay mucha neblina cuando compartes tu sueño, ¿no? En esos momentos tu corazón te dice algo, entonces hay que escucharlo y hay que saltar con confianza. Y el exterior, pues todo lo que diga el exterior no debería importarnos tanto, ¿no? Como en esas decisiones si la sientes realmente como una decisión de corazón, salta. Eso Ujú. diría. Ujú. Pues entonces, porque yo pienso que algo que hay que tomar en cuenta es de que, y que debemos recordar que el amor real no es perfecto, pero es valiente, ¿no es cierto? Así estemos en la luna o en la tierra. ¿Qué piensas tú, Sí, Jaira? exactamente, totalmente en la luna o en la tierra, tienes razón. Y no es perfecto y se decide, como todo en la vida, se decide ese amor, como tu amor propio y el amor que decides y eliges tenerle a alguien también y construir con alguien, sea de tu país o sea de otro país. Claro. Pero un amor bonito, con límites, con comunicación, con mucha luz, con mucho respeto, eso sí, eso se puede crear siempre. Que lo Ujú. decidas y que lo acciones hacia ese camino, se puede. Sí, porque llega un momento en la relación, por experiencia también lo digo, que el amor deja de ser solo la emoción, las maripositas, ¿no? Y se vuelve una realidad que se vive día a día con decisión. Entonces, Ujú. es muy importante lo que estás diciendo como herramientas para que, ¿no? Las relaciones avancen. Eh, Sí, ¿Qué cosa han tenido que trabajar ustedes como una pareja bicultural que son, ¿no? sí, la empatía, la escucha, la Ujú. empatía de realmente ponerte en los zapatos del otro y no diría yo tanto en los zapatos, sino en los ojos, el regard, la vista de la otra persona, como porque vemos el mundo de formas
diferentes. Entonces, si nos ponemos los lentes si yo como Yeira me pongo siempre los lentes de Yeira, Yeira, yo lo veo así, yo lo veo así, yo lo veo así, yo lo veo así, no estoy poniéndome los lentes de mi esposo Luke, yo lo veo así, ¿ok? Ujú. Entonces, cambiar de anteojos, cambiar de lentes, escuchar, empatizar y realmente abrirte a ver las cosas con otros anteojos que no sean solamente los tuyos. Eso nos ha servido mucho como pareja, nos lo seguimos practicando, sobre todo teniendo chiquitos, bebés, que todo está en constante movimiento y desafío, momentos de grandes crisis, de grandes llantos, de todo sostener, ¿no? Entre los dos, es ahí donde más cómo podemos practicar eso y la ternura de existir juntos, pues a mí la ternura nos salva el amor, pues que estemos, no estemos duros, no estemos tensos en el El ego compartir. también. Pienso que el Ajá, ego no debe existir en una pareja, ¿no? Porque la competencia de quién da el brazo a torcer, no. claro, El ego no, muchas veces es un gran enemigo, ¿no? Entre dos personas. claro, sí, Mm, mm. sí, ¿Qué sí, no. mitos, qué Ujú, mitos romperías tú de los amores que son interculturales, ¿no? Entre dos países o dos nacionalidades diferentes, con dos idiomas diferentes, porque se ujú, habla mucho, se romantiza mucho, ¿no? Las parejas culturales, pero hay mitos también, son cosas que no son del todo magia o del todo tragedia. ¿Cuál, ujú. cuál sería un mito que tú romperías de este tipo de relaciones entre dos personas de diferentes países y nacionalidades y culturas? De pronto sería esto de que, por ejemplo, en países como los nuestros en Latinoamérica, siempre nos meten a la cabeza de que los hombres son muy, los extranjeros son como perfectos, sobre todo los europeos, los gringos, Ah, como les claro. decimos, Ah, bueno, ese sí, mito eso de es cierto. pronto, de que son Claro, mejores que todos los somos latinos humanos. como hombres también. No, claro, todos somos humanos, eso es muy cierto, o sea, no romantizar, sí, no romantizar ese hecho. Es que fíjate, es hasta, no, ni por poner etiqueta de europeo o francés o mexicano o latino, pero romantizar el amor tanto así como si fuera perfecto, idealizarlo, ¿no? El amor. Exacto, esa es la palabra idealizar. Y sí, o sea, digamos que hay una parte de idealización que te lleva a tener lo que quieres, porque cuando idealizas, estás en ideas, estás imaginando, estás creando algo que quieres, que es bueno, pero no quedarse en la idealización. Yo siento siempre bajar a la tierra, como hacer un viaje entre la idealización y la realidad, porque también si estamos tanto en esto de no, el amor romántico no existe, el amor tierno no existe, o sea, no, o sea, hay que danzar la vida con varios anteojos, o sea, no es como ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? O sea, encontrarlo, el equilibrio no existe, hay que explorarlo, hay que ver todos los matices, hay que ponerse arriba, hay que ponerse abajo y hay que decidir como entre la idealización y la realidad, cuál es mi punto en donde yo me siento bien con mi pareja y cuál es el punto en donde él se siente bien conmigo, ¿no? Amado, respetado, visto, escuchado, admirado. Entonces yo diría eso como, sí, no idealizar, pero tampoco eh, dramatizar o satanizar como el amor, ¿no? Como encontrar tu punto, tu, sí, tu verdad Ujú. compartida. Claro, es que cada persona con su vida, con su experiencia, pues tiene su propia verdad. En eso tienes Ujú, razón. Cada uno tiene que ujú, descubrir eso, encontrarse. Ay, ay, ay. Y yo solamente puedo decir que eso, que el amor es valiente, ya sea, lo vuelvo a decir, en la luna o en la tierra, en la China, en la esquina. ujú, Y, y el hecho de amar en otro idioma, con otra cultura, no es otra forma de amar, no, sino son diferencias, ¿no? Porque al final el amor en sí, yo pienso que abarca lo mismo en cualquier nacionalidad y en cualquier país. ujú, Y algo que me queda mucho de lo que has dicho y has repetido es importante el encontrarse, el conocerse antes de entregarse. Eso me ujú. parece muy bonito, muy sabio.
sobre todo siendo quien uno es, ¿no? Sin dejar de ser. Muchas veces las parejas biculturales pueden por algún momento sacarnos de nuestro centro porque nos tenemos que adaptar, pero yo pienso que al final, y eso es lo que yo también capto en ti, Jaira, es que al final siempre volvemos a ser quienes somos, pero ya fusionados, ¿no? Ujú, Con una amplia amplificación. mm, me encanta lo que dices. Lo Ujú, siento así, es lo que yo capto de tu historia, también por mi experiencia. Y esto del amor, la palabra fue perfecta, idealizar. No hay necesidad de idealizar ujú, nacionalidades. Un ser humano es un ser humano y es ujú, perfecto e imperfecto y tiene sus luces y sus sombras. Y, ujú, y es tan importante lo que me dijiste, me tengo que poner los anteojos para ver también como Luke, no solamente como Jaira, es algo que me queda también de estos momentos, porque es eso, no podemos siempre esperar que nos amen como queremos. ujú, Tenemos que, totalmente. tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona también, ¿no? Ujú, sí. Ay, si eres una mujer inmigrante o has vivido una historia de amor intercultural, yo estoy segura que nos entiendes. Si estás viviéndola y estás en estos momentos de miedo y de transición y de preguntas, pero el amor te está moviendo, te está haciendo avanzar, confía y sé valiente. Yera, cariño, te voy a dejar en los micrófonos para que te despidas, nos dejes tus palabras y les desees felices fiestas de San Valentino a estas Ay, personas que sí. nos escuchan y sobre Ujú, todo que nos dejes bonitas palabras de amor, porque este mundo es lo que más necesita. Amor, claro, amor. claro, totalmente. Muchísimas gracias, Isi, por este espacio. Qué importante poder hablar del amor con todos sus matices, de todos colores. Y me encanta que, no sé, me encanta hablar de todo esto, de todo el amor que tenemos y que podemos ser, que somos, ¿no? Eso, porque Recordárnoslo siempre, recordárnoslo con nuestras parejas o con esa persona que queremos que sea nuestra pareja. Primero regresar siempre a ese amor infinito que somos para poder expandirlo y crear lo que queremos con ese vínculo, ¿no? ujú, Sea nuestra pareja, nuestra madre, nuestro padre, nuestros amigos, todo, ¿no? Ese amor viene de nosotras siempre al centro. exacto. Todo Ujú, es, no olvidemos que somos luz y eso, ¿no? Como dice la parábola esta de los lobos. Todos tenemos dos lobos, un lobo de oscuridad y un lobo de luz. Depende a claro. quién alimentemos más. Así que escojamos la luz porque yo estoy Ujú, segura de que este mes, por más que se dedique a hablar del amor, el amor de parejas, pero es que el amor estamos decayendo de amor en la humanidad y de verdad que necesitamos. Espacios como estos, historias como el de Jaira, nos devuelven y nos motivan a creer y a no tener pena, a no sentirnos débiles por amar y sobre todo a dejar de tener miedo de ser amados y de amar, ¿no? Porque se ve tanta superficialidad, sobre todo en redes y todo esto, que muchos creemos que el verdadero amor ya no existe. Pero historias como claro. Jaira nos muestra de que sí, y de que no es perfecto, es real. Ujú, totalmente. Ay, muchísimas gracias, Jaira, a ti por compartir tu historia tan honesta, tan humana. Yo espero que de verdad les inspire y les motive y les dé ganas de amar, porque la vida no es nada sin amor, en serio. Me encanta, sí, sí. Muchísimas gracias. De nada, a ti y conmigo, pues será hasta el próximo episodio. Espero que se porten bien y si se portan mal, no lo cuenten. Y a disfrutar de la vida que al final solo vivimos un momentito nada más. Y feliz San Valentín para ti, Jaira, y tu esposo, que lo pasen muy bonito. Gracias, gracias. Qué Y feliz San hermoso. Valentín para todos. Hasta la próxima.